Recién Mariano hablaba de cómo Sergio Massa y cómo el gobierno nacional está tratando de que los planes se transformen en trabajo. Y aquí también hubo una iniciativa en la ciudad de Buenos Aires que tiene que ver con los colegios. Su ministro de Educación, Soledad Acuña, ha manifestado en las últimas horas, en los últimos días, que las familias de Cava que no manden a sus hijos a las escuelas perderán el plan social. Esto ha pasado hace unos días atrás. Soledad, gracias por atendernos como siempre. Buen domingo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. ¿Y vos cómo va? Bien, déjame que meta el bocado patagónico. El asado sin carbón, tiene que ser a la leña, más rico. Pero, muy bien, ¿eh? Pero mira, Le teníamos que preguntar. No, pero le quiero decir una interna a Soledad nuestra, entre la ministra y el conductor. Ah, bien, a ver. Me hace reír porque lo sabe. Cada vez que salía al aire, yo la metía en las consignas. Claro. Entonces siempre me decía, me estás metiendo en lío, ¿qué me vas a preguntar hoy? Entonces tomé la determinación, por una cuestión de respeto, de no meterla en estos bretes. Y resulta que ahora la sabía. Pero esta sí. O sea, la sabía. O sea que la sé bien. tu tema era un tema de lo digo graciosamente, no era un tema de conocimiento. No, era un tema de censura. Las que conozco me preguntan, las que no conozco no. Bueno, entonces escúchame, espera, vamos a empezar nuevamente. Está la señora Soledad Acuña, que es la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. La vamos a saludar, pero antes vamos a preguntarle sobre la consigna. ¿Usted sabe hacer asado, ministra? Yo sé hacer asado, te armo el fuego perfectamente, sin carbón, con la leña para que salga ahumado, y mi mejor corte es la entraña y la tira. Muy bien. ¿Puedo ir un poco más? ¿Me permite ir un poco más allá? A ver, dale. ¿Quién le enseñó? ¿Cómo aprendiste? ¿Sola? Yo soy de Bariloche, entonces en casa había que hacer fuegos. Siempre nos íbamos de campamento, había muchos campamentos en mi historia de vida, entonces el fuego había que hacerlo, había que aprender desde chiquito, y bueno, acompañando, en casa éramos 3 mujeres, así que papá nos enseñó las cosas a todas, a manejar, a hacer el asado, a manejar herramientas. Había que hacer un poco también en los fríos, imagino, de supervivencia para tener calores con el frío de la zona, ¿no? Sí, siempre con estufa a leña también, así claro. Que también había que sostener ahí el calorcito. Bueno, ¿es más fácil hacer un asado, o es más fácil, y ahora nos metemos en tema, llevar a cabo un plan de educación en la ciudad de Buenos Aires? Es más fácil el asado. Es más fácil el asado. Claramente el asado es más fácil. Bueno, Siempre puede haber alguno que critica, pero después se come igual el asado. Bueno, en plan de educación todos critican, todos cuestionan, todos opinan, pero pocos se animan a meterse y involucrarse. ¿Te llamó la atención o no que en la provincia de Buenos Aires hasta en esta iniciativa tuvieron un rebote negativo, digamos? ¿O sabían que esto podía pasar? Mira, sabíamos que el gobierno nacional iba a nuevamente cuestionar la medida sin profundizar, aunque la letra de todos los planes sociales incluyen este principio rector que nosotros queremos marcar, que es que los chicos tienen que estar en la escuela, es su derecho y es obligación de las familias garantizar ese derecho. De hecho, hoy salió un artículo muy interesante, Rodolfo Terraño, en un diario de acá, que manifiesta que desde la ley 1420 está claro en nuestro país que la educación es un tema de la sociedad y que todos tenemos la obligación y la responsabilidad de garantizar la educación de los chicos. Incluso en esa ley se preveían ya sanciones para los padres y las madres que no llevan a los chicos a la escuela, y no discriminaba estudiantes pobres de estudiantes no pobres. La educación es un tema de toda la sociedad y todos somos responsables de que suceda. Sí, a ver, Soledad, a veces parece muy reiterativo y muy recurrente, lo hemos hablado infinidad de veces contigo, pero da la sensación que, y lamentablemente, y ya no es, me quedé porque digo, ya está muy utilizado el término de da la sensación. Claramente la educación para el gobierno nacional, para la Argentina hoy no es prioridad, más allá de que yo siempre destaco tu trabajo en la ciudad de Buenos Aires cuando las escuelas estaban cerradas, tuvieron una gran iniciativa, y yo creo, y lo digo más allá de diferencias que tengo con Horacio, ustedes fueron los precursores para que las escuelas abran, pero digo, hoy la educación en nuestro país ya no es prioridad de ninguna manera, digo, más allá de la lucha que ustedes puedan llevar. Sí, y la verdad que es una mirada tan corta de futuro, porque nuestro país no va a salir adelante, no vamos a salir más allá de que podamos estabilizar variables económicas, no vamos a progresar y avanzar en el desarrollo si no mejoramos las variables educativas. Hoy en la Argentina hay miles y miles de chicos
que no terminan la escuela. Claro. Hay miles y miles de chicos que no pueden leer de forma fluida, que no pueden comprender textos. Esos chicos no van a conseguir trabajo el día de mañana, con lo cual solamente estamos reproduciendo un círculo de pobreza. Lo que es inentendible es que la dirigencia en pleno no pueda ponerse de acuerdo en que para poder salir adelante y progresar como país tenemos que volver a hablar de educación y tenemos que volver a priorizar educación. Y cuando nosotros tomamos esta medida, no la buscamos para sancionar a nadie. Nosotros tomamos esta medida porque lo que observamos es que las familias no están llevando a los chicos a la escuela. Claro. Y hay un montón de contenidos por recuperar, hay un montón de aprendizajes por poder extender en los estudiantes que se perdieron en la pandemia, que se vienen perdiendo desde hace tiempo, y que si los chicos no están en la escuela, poco puede hacer el docente. Entonces esta medida es para que los chicos estén en las aulas, para que los adultos puedan tener los incentivos adecuados para cambiar sus conductas y entiendan que hay que tener una rutina, que la familia tiene que estar organizada, que los chicos tienen el derecho, que significa que los adultos tienen una obligación. Ahora, el otro día, ¿sabés, Soledad, que hablaba con mis padres? Mis padres tienen 80 años, mi padre vino de Chaco, mi mamá de Mercedes, provincia de Buenos Aires, y ellos por una cuestión generacional y por un tema educativo también, y porque quizás en aquel momento era mucho más necesario trabajar para mantener a la familia y a la cantidad de hermanos. Mucha gente, o sea, estoy hablando de mis padres, como tanta gente, terminaban hasta sexto grado, en aquel momento era sexto grado, pero por una cuestión de necesidades, y no había planes ahí, había que ir a trabajar. Entonces a veces mis abuelos, los padres de nuestros padres, tomaban la determinación de vayan a trabajar, tenemos que tener el plato de comida, y no se estudiaba. Y mis viejos el otro día me decían, Gaby, más allá de que las formas son distintas, estamos volviendo a esa etapa. Estamos volviendo a esa etapa. Es distinto porque hoy hay un plan, porque hay gente que no lleva a los chicos al colegio, porque la educación no era prioridad. Nuestra prioridad era trabajar para ayudar a nuestros hermanos, para ayudar a la familia y para poder comer. Y por eso nosotros tomábamos la determinación, éramos una familia muy clase baja, teníamos que ir a trabajar para alimentarnos, por eso dejábamos el colegio. Pero dejábamos el colegio y hoy también hay mucha gente que deja las escuelas. Claro, pero ahí vos tenías un motivo mayor y por no había supuesto. Una alternativa, que era, bueno, hay que salir a trabajar, hay que traer el plato de comida a casa, hay que contribuir con el ingreso familiar. Lo que nosotros observamos es que en muchos casos esto no es así. No llevan a los chicos a la escuela simplemente porque no tienen la organización familiar para hacerlo, porque no conocen la rutina que supone levantarse a un mismo horario, tener un horario que cumplir, una responsabilidad sobre la cual tener que estar atento, un horario para retirar a los chicos, porque no es que los chicos dejen la escuela, Lo que nosotros encontramos en este primer cuatrimestre del año es que hay un 30% de los estudiantes de la escuela pública, pobres y no pobres, de la matrícula total, un 30% que faltaron más de 5 días al mes. Esto equivale casi un mes entero en el cuatrimestre. Uh-huh. Sí, no solo cambia la rutina, sino que también dejan de aprender. Sí. Entonces lo que decimos es, hay que volver a la responsabilidad de los adultos de la casa, que tienen que llevar a los chicos a la escuela. Y si no lo llevan, en primer lugar los chicos tienen que recuperar esos contenidos, haciendo más tareas, yendo a la escuela de los sábados, yendo a la escuela de invierno o de verano. Y las familias, en caso de que tengan otra asistencia del Estado, van a dejar de percibirla. Pero como fue pensado, vos acordate que la asignación universal por hijo, que es anterior al kirchnerismo, porque fue una idea de Lelita Carrió, que luego el kirchnerismo se apropió, tiene un componente que es de asistencia universal a la emergencia, ¿no? Para garantizar la alimentación. Sí. Pero luego tiene un componente que es educativo y de salud, que se llama corresponsabilidad. Es una contraprestación que tienen que hacer las familias, en caso de que tengan chicos, como el esfuerzo que pone la persona para superarse. El Estado te ayuda en la emergencia, pero la persona hace su esfuerzo. ¿Cuál es ese esfuerzo mínimo que se exige? La educación de los chicos y el esquema de vacunación completo. Bueno, si eso no se cumple, eso es lo que hay que retirar en primera instancia, porque tenemos que volver a eso. Sí. Y no da lo mismo llevar a los chicos que no llevarlos, ser responsables que no serlo, cumplir con una obligación que no cumplirla, no da lo mismo. Eso es lo que tenemos que volver a poner en blanco sobre negro y salir de esta lógica populista donde da todo lo mismo. Total, el Estado cubre todo y reemplaza todo. Yo creo que planes tan largos, lo que termina dando es una comodidad, ¿no? El hecho de decir, bueno, sí, total, ¿qué va a pasar? Si el plan lo voy a seguir teniendo. Peso más, peso menos, me alcanza, no me alcanza, y es un poco a lo que nos acostumbran, ¿no?
Sí, y además porque con esta lógica de un Estado sobrepresente, con una lógica populista desde lo social e incluso desde lo educativo, lo que hemos ido haciendo es reemplazar a las personas. Reemplazamos el trabajo con un plan social, reemplazamos a las madres porque total les damos de comer, reemplazamos el momento de la comida porque abrimos los comedores comunitarios, reemplazamos la responsabilidad de llevar a la escuela porque te pongo en el colectivo. Digo, el Estado, para esta lógica populista, reemplaza a la persona. Entonces la persona siempre necesita del Estado, se vuelve dependiente del Estado. Y nosotros lo que buscamos es la lógica contraria. Buscamos personas libres que decidan, que tengan autonomía, que puedan decidir sobre su propio destino. Y para eso hay que asignarles responsabilidades, no solamente garantizar derechos. Soledad, ¿tienen un porcentaje de quienes reciben planes sociales? Digo, ustedes son muy meticulosos con los números. ¿De cuántos que reciben planes sociales no envían a sus chicos al colegio? Ese primer corte lo vamos a tener este primer bimestre, Ajá. que termina ahora a fines de septiembre. Lo que hicimos nosotros este año, incorporamos un sistema de presentismo en línea. Esto es, las escuelas cargan directamente un sistema informático y por eso tenemos la información centralizada que nos permite tomar decisiones. Y ahí lo que encontramos es el dato de matrícula general. A partir de esto, con esa información, yo lo presenté en la mesa de gobierno, lo discutimos con el jefe de gobierno, con la ministra de Desarrollo Humano y tomamos la decisión de avanzar en este camino. Y a partir de este primer bimestre del año, donde cambiamos el criterio de regularidad, a partir de ahora, por bimestre hay que garantizar un mínimo de 85% de presentismo. Si no se cumple, vamos a hacer el cruce de bases de datos del presentismo escolar con los planes sociales y ahí analizar quiénes deberían tener la primera visita de los trabajadores sociales, digamos. Claro. Pero este criterio le corre también para aquellos que tengan asignación, que estén en relación de empleo y cobren una asignación familiar, porque también los empleadores piden certificados de estudiante regular para pagar la asignación familiar a los trabajadores en relación de dependencia. Ese certificado de estudiante regular lo vamos a emitir solamente para aquellos que cumplan el 85% bimestral de presentismo. Con lo cual esto no es una cuestión de pobreza o no pobreza, sino de responsabilidad adulta sobre el derecho de los chicos. Ahora, yo sé que siempre es importante tener estas medidas y empezar a corregirlo desde un lugar, pero te quiero preguntar, Soledad, si no crees que esta medida no se ha tomado. Es verdad que en el medio tuvimos la pandemia y todo lo que venimos hablando, y todo lo que ha ocurrido, pero no crees respecto, porque ya son varias las generaciones de gente que recibe planes, y que se ha acostumbrado a no ir al colegio, y que la verdad que son generaciones tras generaciones que ven a los padres que no trabajan y reciben un dinero, y eso también queda reflejado en la educación. ¿No crees que es una medida que se pudo haber tomado tiempo antes o se profundizó en la pandemia con los cierres de los colegios y es el momento ahora para tomar esta decisión, Soledad? Mira, esto es un fenómeno que nosotros veníamos percibiendo en las escuelas, que lo comentaban todas las directores cuando recorríamos las escuelas, pero que claramente se profundizó con la pandemia. La pandemia terminó de desorganizar a las familias, de romper todas las rutinas. Y vos sabés que es un fenómeno regional, porque hablamos con colegas de Chile y de Uruguay, y en esos países está pasando exactamente lo mismo, y en ambos países se empezaron a implementar medidas también de control y de reordenamiento de los incentivos para garantizar el presentismo. O sea, la pandemia también terminó de destrozar con la lógica de la organización familiar. Si bien, como vos decís, es algo que viene sucediendo de forma paulatina en este último tiempo, porque llevamos 2 generaciones mínimo de familias que no... Yo te iba a decir 3, sí. Del Estado, como estabas diciendo recién, y que claramente al vivir de un plan social perdés la lógica que te da la organización del trabajo, de horarios, de responsabilidades, de rutinas, de hábitos. Soledad, yo recuerdo que en mi época de la secundaria no podía pasar las 25 faltas. Hoy va a pasar lo mismo en la primaria. Digo, aquellos que tengan más de 20, recién vos hablabas del 85%, ¿no? En cada bimestre de asistencias, y no podrán tener más de 25 faltas injustificadas a lo largo del año. Eso sigue siendo en total, pero decidimos poner el corte bimestral, porque si no también se juega con esta especulación de, bueno, total nos falta, pero las últimas 2 veces me lo llevo antes porque me voy de viaje, que pasa mucho con familias que tienen, que son migrantes y que tienen familias en el extranjero y que se van antes de que termine el año y se llevan a los chicos, o que vienen empezados ya el año. Entonces nosotros
la educación está pensada como un proceso que tiene sus ciclos, que tiene sus momentos de aprendizaje, sus momentos de evaluación y sus momentos de promoción. Entonces, ese proceso tiene que respetarse y en ese proceso es que decidimos que va a ser el corte bimestral. Entonces, por bimestre se va a ir manteniendo o no la situación de regular. Pero en total en el año son hasta 25 faltas injustificadas que se pueden tener. Si te pido una evaluación como ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, te pido una evaluación de cómo ha sido este año a nivel educación, este año electivo. ¿Ha sido bueno, ha sido malo o ha sido regular? Si tenés que hacer una evaluación tomando en cuenta también los objetivos que se querían obtener y teniendo en cuenta también las evaluaciones que fuimos conociendo día a día de la poca comprensión que hay con la lectura, que le cuesta mucho a los chicos comprender en la lectura. Digo, como ministra decís, la verdad que fue bueno, malo, regular. ¿Dónde te paras, Soledad? Mira, fue un año de mucho trabajo, mucho. En las escuelas se está trabajando mucho en la ciudad, tanto docentes como estudiantes están haciendo un esfuerzo enorme. Los días sábados en las escuelas de verano e invierno te das cuenta del esfuerzo enorme incluso de los chicos porque resignan tiempo de recreación para estar aprendiendo, para estar recuperando contenidos. Los docentes están adquiriendo herramientas nuevas todo el tiempo para trabajar con métodos nuevos. La verdad que es de mucho trabajo. Los resultados los vamos a ir viendo más a fin de año, a ver si ese esfuerzo nos permitió recuperar nuestro objetivo, volver a los números previos a la pandemia, para que no sea, para no haber perdido, sino bueno, desde ese punto seguir mejorando, pero no haber caído al 19. Vamos a ver a fin de año. Lo que sí te digo es que también fue un año de mucha hipocresía respecto a la educación. Mucha palabra llena pero de sonido, pero vacías de contenido, ¿no? Porque también vimos cómo en otras jurisdicciones, en lugar de esforzarse por mejorar, por dar más oportunidades a los estudiantes, por recuperar a los chicos que se cayeron durante la pandemia, solamente vimos mecanismos para facilitar la promoción, para tapar los errores, para dejar de hablar del tiempo que cerraron las escuelas. Entonces también fue un año de mucha hipocresía discursiva alrededor de la educación. Tengo ganas de hacerte, hoy no está Tommy, ¿viste? Entonces las preguntas, está de vacaciones, lo vamos a tener la semana que viene, y hoy las preguntas... Estaba esperando, mira, esa pregunta. No está Tommy, ¿viste? No está Tommy, y hoy me toca hacer dos preguntas a mí de las incómodas o de las políticas. La primera es, en la semana se conoció que el servicio penitenciario pide comprar 225 televisores para que los presos vean el Mundial, ¿no? Teniendo en cuenta con las faltas y las necesidades que hay en las escuelas, ya sea de nación, ya sea de provincia, ya sea de ciudad. ¿Cómo tomas esto? La verdad que, a ver, es algo que iba a pasar, cada escuela va a resolver eso, pero no necesitamos los ministros ponernos a definir qué tiene que hacer cada escuela de ese nivel. Cada escuela tiene autonomía para ese tipo de decisiones, lo van a hacer finalmente, tienen que organizarse para que tenga un sentido dentro del aula. Lo que no me parece es que como país estemos discutiendo estas cosas, me parece que es de vuelta a ponerle títulos a cosas poco relevantes y no ir a lo profundo. O sea, estar hablando de si hay que mirar el Mundial, si la prioridad es una cárcel en lugar de garantizar que terminen el secundario, facilitar el acceso a nuevas competencias que les permitan salir de la marginalidad. Estamos hablando del derecho al fútbol, la verdad que es tan decadente, es tan hipócrita, que nada, te muestra lo que te decía antes, un país que discute frívolamente y de forma superficial un tema tan profundo y tan necesario como es la educación. Ahora, pero mira, televisores para ver un mundial en las cárceles. Yo considero que las personas que están detenidas y están presas son seres humanos y que se las debe respetar como tales, más allá de lo que han hecho, ¿no? Digamos, yo no soy ni juez ni fiscal, soy un periodista que creo que el ser humano debe ser tratado en iguales condiciones. Ahora, yo veo que se pide una compra de televisores para que los presos vean mundiales. Ya hablamos tiempo atrás de la conectividad, cuando en muchos colegios no hay conectividad, hablábamos de millones y millones de pesos para la conectividad, y a veces me da la sensación como que el Estado Nacional está más pendiente de los presos que de la educación en la Argentina. ¿Coincidís conmigo? Sí, de los presos, que a ver, obviamente un sistema penitenciario está empezando para la reinserción, con lo cual en el proceso de reinserción nada más potente que la educación, claro, para que esas personas cuando salgan tengan una alternativa. Entonces, la verdad es que cuando decimos que a este gobierno no le importa la educación, lo ves en estas cosas. En lugar de discutir dónde llevar educación, donde más se necesite, con mayor cantidad de recursos, con mejores estrategias, se discute lo banal, lo que la gente va
aplaudir sin pensar, discutir si el fútbol tiene que estar o no presente. Entonces, pero esto es otro signo más de un gobierno que solamente en lo discursivo habla de educación, pero que en el fondo y en lo profundo militó y sigue militando con sus acciones las escuelas cerradas. Y por último, porque sos también parte de Juntos por el Cambio y sos nuestra candidata porque le vas a dar trabajo a Tommy, sos nuestra candidata a ministra de Educación de la Nación. Digo, ¿cómo tomás, ahora hablando en serio, cómo tomás estas declaraciones de la semana pasada y de hoy de Carrió poniendo tirando leña al fuego, ¿no? Esto que decías vos en el comienzo de la nota, el asado y el fuego se prende con leña. ¿Cómo, siendo parte, cómo sentís esto en este momento? Yo soy de las que creen que hay que decir la verdad, que hay que discutir sin filtros, que hay que poner siempre las cosas sobre la mesa. Pero este tipo de discusiones abiertas no suman nada. Estas discusiones se tienen que dar hacia adentro del espacio para hacernos más fuertes. Estas discusiones sirven si nos hacen más fuertes, no si nos debilitan. Y hacerlas en los medios, en lugar de hacerlo en las reuniones donde permitan un debate, donde permitan una construcción, no le suman a la sociedad sobre todo, porque Juntos por el Cambio estamos unidos, ya lo reafirmamos, no nos vamos a separar por estas cosas. Ahora la gente que está desesperanzada, que nos escucha a los políticos pelearnos entre nosotros, hablarnos de nosotros mismos sin mirar lo que les pasa al resto, la verdad que solamente sumamos al descreimiento de la política, ¿no? A esta cosa de que se vayan todos, porque son todos iguales, y me parece que es el peor momento para eso. Siendo, insisto, de las que creen que siempre hay que discutir con la verdad y que no hay que vivir de discursos políticamente correctos, bueno, siempre termino metiendo la pata por decir las cosas de frente, pero yo creo que hay que decir las cosas de frente, pero en esta instancia, este tipo de discusiones se tienen que dar siempre hacia adentro para que construyan hacia afuera. ¿Por qué crees que lo hace? ¿Por qué crees que Carrió hace esta exposición en los medios, en las redes sociales y lo pone en el centro de la escena hoy a Juntos por el Cambio, cuando quizás el Frente de Todos debería estar en el centro de la escena por el desastre en el gobierno que están haciendo? ¿Por qué crees que Lilita hace eso? No sé cuál es su razón última para hacerlo. Ella siempre busca hacer discusiones de fondo y eso nos ha hecho crecer a todos y nos ha hecho más fuertes como espacio político, pero en este momento estoy convencida de que no es la manera. Estoy convencida de que no le suma a nadie, no nos suma como espacio, no le suma a la gente que necesita creer que la política es lo que nos va a dar una posibilidad de salida de esta situación crítica. Soledad, gracias como siempre, es un placer escucharte, que termines bien el fin de semana. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen domingo. Igualmente para vos. Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, hablando un ratito con nosotros de cómo va la educación, de qué pasa en la Argentina y por supuesto también un poco de política.